Hola familias, ¿qué tal? Bueno, espero que estéis muy bien. Y en el presente vídeo quería hablar un poco sobre qué acciones podemos hacer nosotros a título individual para contribuir a mantener las poblaciones de la procesionaria, que ahora si os fijáis y vais paseando con los perros por el campo, por el bosque, veréis que muchos pinos están con muchísimos nidos de procesionaria y que nosotros a título individual o alguien que tenga fincas, terrenos, etcétera, y que tenga pinos, puede contribuir a favorecer un mejor control de la población de la procesionaria con acciones ecológicas y que ayuden a mantener mejor el equilibrio del ecosistema allí donde vivimos, ¿vale? Entonces, intentaré ir un poco rápido, pero así como acciones que podemos hacer a título individual son, por ejemplo, instalar comederos para pájaros de especies que sabemos que se comen la procesionaria en estado larvario, ¿vale? O sea, ahora ya están las larvas bastante desarrolladas y en pocas semanas ya estarán bajando de los pinos. Con lo cual, la instalación de los nidos y de los comederos es mejor hacerla a inicios de octubre. Pero bueno, si la podemos hacer ahora, que estamos en invierno, también estará muy bien porque los pájaros empezarán a conocer las ubicaciones de los comederos y si instalamos cajas nido, también. Con lo cual estaremos favoreciendo, por una banda, si ponemos comederos, que podemos poner comederos pues, para especies como los herrerillos, las abubillas y los carboneros, que son especies que sabemos que se comen a la procesionaria en el estado larvario, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues instalar comederos, por un lado de semillas, por otro lado de bolas de sebo, por otro lado de cacahuetes o incluso de mantequilla. Hay una especie de mantequilla que venden ya fabricada especialmente para estas especies que también se puede poner y también favorece que estas especies ahora en el invierno que necesitan el consumo de mucha grasa se entiende favorable para ellos, o sea, grasa que dan alimentos que ellos comen, ¿vale? Entonces eso favorece que estas especies pues puedan sobrevivir mucho mejor durante el invierno. Y si además instalamos cajas nido para estas especies que os he comentado ahora, favoreceremos que luego en la época de cría de la primavera tengan más espacios donde poder desarrollar su actividad reproductiva y pues eso, luego cada año ellos sepan dónde hay cajas nido donde puedan criar y donde luego puedan pues eso, favorecer una población de especies que está bajando bastante a causa de la acción humana. Pues podemos hacer acciones humanas que favorezcan pues el crecimiento de estas especies y que se mantengan poblaciones pues más acordes a lo que necesita el ecosistema. Con lo cual, si a título individual, no sé, pues dices, mira, yo es que a menudo voy por un sitio de campo o de bosque y mira, me animo a instalar algún comedero y alguna caja nido que más o menos puedo ir controlando. Eso sí, las cajas nido durante la época de cría no se pueden tocar. O sea, hasta el octubre, hasta el otoño no se pueden tocar. Y en principio, luego el mantenimiento se hace en el otoño, ¿vale? O sea, se abren, se miran si han criado o no y se vuelven, o sea, se limpian, se quita si han criado pues lo que hay dentro, se vuelven a colgar, ¿vale? Pero súper importante, esto ya haremos otro vídeo, durante la época de cría no tocar las cajas, es fundamental, ¿vale? Y luego pues los comederos que hayamos instalado de
de bolas de sebo, de cacahuetes, etcétera, una vez llegada la primavera se retiran para que ellos puedan comer, digamos, lo que le toca por temporada, por época, ¿vale? Entonces nada, eso, animaros a hacerlo porque es una manera muy interesante y muy positiva de conocer especies de ave, de pájaro, que quizá las hemos visto alguna vez, pero que no nos hemos parado a pensar, ostras, pues ¿de qué se alimenta? ¿Qué comen? ¿Cómo viven? ¿Dónde viven? No sé, este tipo de cosas que a veces, bueno, pues estamos más pendientes de otras historias, y que también va bien que la población en general vaya aprendiendo sobre pájaros, sobre aves, porque tienen una función muy importante en la biodiversidad, en el medio ambiente y también en nuestras ciudades, con lo cual, súper importante. Al igual que los murciélagos, ¿vale? Entonces, estos pájaros que os he comentado se comen a las orugas de la procesionaria ahora cuando empiezan a bajar de los pinos, y los murciélagos tienen otra función súper importante en relación a la procesionaria, que es que cuando la procesionaria baja ahora de los pinos y se entierra en el suelo, que es la función que tienen las orugas, luego a finales del verano, de agosto, principios de septiembre, empiezan a salir las mariposas, que son las que luego vuelven a los pinos y vuelven a poner los huevos de las orugas, ¿vale? Entonces ese es un poco el ciclo que hacen, ¿vale? Entonces, digamos que con los pájaros estamos favoreciendo que coman a la oruga de la procesionaria, y con los murciélagos estamos favoreciendo que se coman a la mariposa de la procesionaria, por lo cual mantenemos ahí un control por una vía y por otra a nivel ecológico, y además que los murciélagos se comen los mosquitos, que ya sabemos que con el tema del calentamiento global, y si sigue la cosa así, pues va a haber que hacer un control de mosquitos tremendo para prevenir según qué enfermedades. Con lo cual estamos, digamos, abordando varios temas, favoreciendo a unos animales que en algunos de ellos, digamos, han bajado mucho las poblaciones debido a la actividad humana, y que podemos hacer actividad humana que favorezca al medio ambiente y que no lo destruya. Con lo cual, y que ayude a mantener un cierto equilibrio entre las especies, ¿vale? Entonces, nada, eso, un poco explicar esto, y si os animáis, pues podéis compartir si habéis instalado algún nido, algún comedero, pasar foto, yo os ayudo a difundirlo también si queréis con Instagram, TikTok y demás, y estaría realmente interesante, pues eso, que os animaréis a instalar a título personal pues nidos, comederos, etcétera, que le podáis hacer luego un seguimiento, y que luego veréis cómo es súper gratificante ver cómo los pájaros vienen, comen, bueno, es una maravilla, una gozada. Con lo cual, nada, animaros, y si queréis compartir pues